bien, espero que todos estén bien del otro lado. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Esta es la segunda vez que voy a grabar esto y lo voy a hacer porque, bueno, nada, es importante que deje un video aquí. Y además porque me gusta, ya hablé de este tema y no lo hablé con ustedes exactamente, pero sí lo hablé porque esta es la grabación segunda en vista de que la anterior no funcionó. No funcionó porque me tocaron la puerta, sonó el teléfono, después que colgué todo que supuestamente estaba grabado, quedó mal grabado. Y tengo que repetir esto, pero como esto es in situ y en el momento, espero que quede sobre todo natural, bien. Yo la otra vez hablé sobre este autor que yo le señalaba en el ser y la nada, ser y la nada. Yo hablé de eso y tiene esta idea de sustancia. Esta idea de sustancia viene de los presocráticos y es una idea muy vieja, ¿no? En cuanto a la sustancia, hay una película por allí que no tiene tanto que ver tampoco con esto, pero sí que encierra un trasfondo psicológico, hasta filosófico, en lo que esta película nos quería decir. Y cada vez que uno habla de algo, no está expresando las mismas ideas siempre. Por eso es que el habla es única y repetible. Yo lo que estoy diciendo aquí no me va a quedar nunca igual a lo que dije anteriormente en el vídeo fallido, en la grabación fallida, que nunca va a salir y que nunca va a salir igual. Si yo vuelvo a hablar de este tema, no va a ser igual. Si yo hablo con usted ahora, lo que hable con usted más tarde no va a ser lo mismo, no exactamente igual. Puede que en ideología esté más o menos teniendo la misma, por así decirlo, similitud en cuanto a compromiso ontológico, pero no en cuanto a exactitud de frase por frase, palabra por palabra, letra por letra. Entonces uno se concentra más en las ideas que en las palabras. Y esto es bueno en función a lo que se pudiera denominar también, si nos vamos a la lengua, como este principio de aprender una lengua, de leer, que tiene que ver con el área que es la vía fonológica. ¿Sí? Está la vía fonológica que es más lenta, yo hablé de eso aquí, que es la vía subléxica, y está la vía léxica, que es la más fluida, que revela que hay un conocimiento más previo, más, por así decirlo, prevalente, marcado, sólido. Hay una memoria que está muy sostenida y que por eso nos hace hablar de manera más intuitiva, no tanto deliberada como en el sistema que es el sistema, podríamos decir, se parece mucho al sistema 2 en cuanto a lento de Daniel Kahneman. Esto de la dualidad, si lo queremos ver así, del sistema que estoy hablando, que es más lento y deliberado, que tiene que ver con el subléxico o fonológico. Dicho esto, porque no va a salir igual nunca lo que uno diga, repita una vez, dos veces, tres veces, haciendo énfasis quizás en sostener la misma situación en cuanto a cosmovisión o compromiso ontológico, pero siempre va a haber una variante importante. De hecho, cuando uno ve un cuadro, es estático, porque alguien lo dibujó o lo pintó exactamente, así va a continuar siendo, pero bueno, siempre va a tener, si lo vemos con microfibras y todo este tipo de cosas, sucio, siempre va a tener partículas, pero cuando uno ve una ventana, ese paisaje siempre va a cambiar, siempre va a haber cosas que van a dañar, afectar, no voy a decir dañar, pero que van a necesariamente contribuir a un cambio. ¿Sí? Dicho esto, porque esto de el ser y la nada, que yo tengo un vídeo por allí, ya después se lo voy a poner por aquí para que lo podamos recordar. Y mientras estoy moviendo aquí unas hojitas, porque tengo unas notas que me van a ayudar a no perderme en esto que les voy a decir. Alfred North Widenhart, de él es que les voy a hablar, que tiene precisamente un punto de vista muy antagónico, muy, podríamos decir, antítesis de las ideas de Parménides, ¿sí? Más bien se parece a Heráclito en el sentido de que Heráclito es famoso por su afirmación de que todo fluye, es decir, panta rei, una cuestión que se deriva de
el perspectivismo en cuanto, o más bien el perspectivismo viene de allí, dado que estas ideas de Heráclito son mucho más viejas, es un presocrático, imagínense. Así que el cambio es la única forma constante de la vida, es decir, lo más probable es el cambio, eso es lo más probable. Para él la realidad está en estado continuo de devenir, un devenir continuo, ¿sí? Es una cuestión muy opuesta a las ideas de la esencia de la existencia. Es decir, las ideas de Parménides, por ejemplo, que él argumentaba por otro lado que el ser es único, eterno, inmutable y que el cambio es una ilusión, contrariamente a Heráclito y contrariamente también, como lo vamos a ver, a Widenher. Así que yo me voy a estar refiriendo a Widenher desde el punto de vista de su libro, justamente tiene que ver con proceso y realidad. Ese es el tema de su libro y ya lo vamos a resumir brevemente a continuación. Así que Parménides es contrario a Heráclito, pero también al libro y a las ideas que recoge en su libro Widenher, Proceso y Cambio, como ya les señalé. Heráclito decía que todo fluye, que el cambio es lo más común, mientras que Parménides dice en su filosofía en general de que el cambio es lo más probable, de que el cambio no es lo más probable, mejor dicho, sino más bien es una ilusión. Su filosofía se centra en la idea, la de Parménides, para hacer énfasis allí, de que solo el ser es real. Así que mientras que el no ser, que sería lo contrario, es el cambio, entonces el cambio no puede ser pensado ni expresado. En cuanto, si es el caso, no puede ser pensado ni expresado, no es real. Esto se parece más bien a la idea de Hegel cuando él decía que todo lo real, ¿sí? Todo lo real en cuanto a las construcciones que uno hace de esta situación que déjeme ponerlo todo lo real, para decirlo tal cual, y aquí en Hegel, que es la expresión propiamente del que se me acaba de volar, ¿sí? Entonces, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Discúlpenme esta consulta, este checking que hice aquí. Sí, porque definitivamente es algo que queremos tener muy presente en cuanto a, ya les decía, que lo racional, lo que creemos nosotros que es, y le damos un matiz de real, es real ciertamente en cuanto a que forma parte de mi forma de ver las cosas. Entonces puede haber un consenso en eso, es evidentemente una intersubjetividad, que hay varios sujetos que se ponen de acuerdo y que vieron esto y que pueden constatar o al menos hacer una especie de contrato social de que esto va a ser de cierta manera y que por lo tanto vamos a seguir estos criterios. De modo que es racional en tanto es real y es real en tanto es racional. Es decir, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Significa, para Hegel, que la realidad no es simplemente una colección de objetos o fenómenos, sino un proceso dinámico e histórico en el que se manifiesta diferentes ocasiones o revisionismo y que se dan en la dialéctica. Así que es un acuerdo de el cómo percibimos la realidad, lo real. Ya no hablemos de realidad, sino de lo racional, que se convierte en real en la medida de que podemos concebirlo como algo que está sucediendo. Así que estas ideas se parecen mucho a las de Parménides, que el ser, ¿sí?, es tal, es real, en la medida de que proviene de algo. Así este algo sea un consenso, un conjunto de eventos que ocurren
de los que podemos estar vinculándolos y que construyen nuestra realidad en relación a un individuo, por supuesto, va a tener sus propias, y cada uno, formas de ver esta cosa que aparece, y se nos viene a la mente a este personaje que aborda desde un punto de vista de investigación lo racional en cuanto a poner énfasis no en el sujeto sino en el objeto que se aparece, ¿sí? Estamos hablando entonces de Edmund Husserl y esta metodología de abordar, de investigar, de conocer. Esto justamente tiene que ver con si es cognoscible, la fenomenología, ¿sí? Es una metodología que pudiera validar y poner énfasis en el objeto más que en el sujeto. Y no hay una dualidad para él, es una especie de demonismo, sujeto-objeto, que en algún momento van a alternar estos roles. Voy a ser sujeto, voy a ser objeto, y que si yo estoy investigando no soy el protagonista, sino el punto de vista claro, y evitando los sesgos lo más posible, va a estar en el objeto de investigación. Si se quiere, esto obedece a un punto de vista más hermenéutico en cuanto a descriptivista y no prescriptivista. Esto porque es interesante, porque las ideas de Bidenher, que es un filósofo matemático británico, ya les voy a hablar un poquito más de él, es conocido por su Proceso y Realidad, el libro que les decía. Es una obra de Bidenher que desarrolla la filosofía de proceso que se opone a la noción tradicional de sustancia. Esto es interesante porque argumenta que la realidad está compuesta de eventos. Estos eventos son procesos que siempre están en un continuo devenir, es decir, que no son estáticos y no son inmutables en todo caso, ¿no? Porque esto representa justamente que hay un movimiento continuo, es decir, no son inmutables. Esto pudiera sonar redundante, pero hay que decirlo así, tal cual. Proceso y realidad, en este libro, él expone las ideas de devenir, de continuidad de la entidad, que no son cosas fijas, sino más bien actualidades. Es decir, nos viene a la mente a lo que decía Aristóteles en cuanto al acto actual y el acto en potencia. Esto nos lleva a pensar de que yo puedo conocer algo, aprenderlo, pero este objeto no es fijo. Y se nos viene a la mente también aquí, pensando en esto de la mecánica cuántica, especialmente del principio de indeterminación de Heisenberg, ¿sí? Donde dice que posición y momento es imposible de coincidir en ello, en tanto es imposible conocer dónde está este elemento físico de la partícula, y que además hay una dualidad de la materia, que ya aquí se nos vienen a la mente otros autores de la física cuántica, que es algo complejo pero que refleja de alguna manera la filosofía de la que estamos hablando, ¿no? Filosofía de la ciencia, podemos aquí imponer. Y cuando yo hablo de esto, y todo lo que yo hablo aquí, para que no se vayan a confundir, no es como una especie de sapiencia de que yo me crea que estoy comiéndomelas todas. Más bien, yo voy descubriendo en la medida que voy interrelacionando estas ideas, y que además me sirve para una práctica de mi formación, ¿no? De alguna manera, compartiéndolo con el que quiera ver estos vídeos, por eso yo los publico, pero no con esta especie de sentirme superior a nadie, porque estas ideas además ya alguien más las dijo. Ojalá yo pudiera sacar ideas nuevas, y por supuesto que puedo, como todos ustedes, pero que cada vez que uno piensa en una idea novedosa ya alguien la dijo. Siempre hay un referente de estas ideas, pero me llama mucho la atención, y esta es una idea que yo a lo mejor sí pudiera revelar como algo muy mío, la pedagogía infinita, porque cuando tú alcanzas el conocimiento pleno, siempre es un devenir, en tanto está pospuesto permanentemente. ¿Acaso hay atado o por necesidad? Más bien debe ser contingente todo el tiempo, porque puede ser de una forma u otra. Entonces aquí tenemos un perspectivismo, tenemos no un radical
dogmatismo tampoco, pero pensando en David Hume tampoco tenemos aquí, ni debería ser el caso, un dogmatismo radical, en todo caso un dogmatismo moderado. Quiere decir de que yo conozco esto y de cierta manera lo establezco como el momento de conocer esto desde el punto de vista epistemológico, pero yo estoy con la mente abierta, open mind, de que esto puede cambiar. Lo más probable es el cambio. Así que esto nos lleva a pensar, siguiendo a Widenhart en su libro Proceso y Realidad, de que exactamente no podemos conocer algo, podemos conocerlo de manera provisional y siempre está sujeto a cambio. Hay diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la tecnología, la ecología y la teoría de sistemas, que han influido poderosamente en estos pensadores contemporáneos, como el caso de Widenhart, y que exploran la naturaleza del cambio como algo muy relacionado al significado y significante. No está atado. Esto que yo digo hoy que significa tal cosa está en una cadena infinita de significantes. Se nos viene a la mente aquí a Derrida y a Lacan. Así que esta expectativa enfatiza, como vemos, siempre hay una especie de devenir en cuanto a expectativa de que puede cambiar. La idea de que el conocimiento es probable, no es infalible, es falseable, más bien, atendiendo a lo que decía Popper. De modo que lo que sugiere esto es que está en un continuo flujo y transformación. Entonces esto se parece más a la idea de Heráclito, ¿no? Widenhart ha desarrollado una filosofía de procesos que se alinea más con la visión de Heráclito, lo que les decía, enfatizando que la realidad es un proceso dinámico y que las entidades están en constante relación y transformación. Se parece mucho a la idea de intersubjetividad en cuanto a ética. Le podemos poner allí una vinculación directa, por lo menos yo estoy pensando en Adela Cortina, en la cuestión de la intersubjetividad. Su enfoque, el de este autor del libro Proceso y Cambio, estoy hablando de Widenhart, para hacerle énfasis, es que hay un proceso dinámico, la entidad está en resonancia continua, en una tensión entre el ser y el devenir. Eres, pero puede cambiar. Hay una tensión continua allí, sugiriendo que la realidad es un entramado de eventos interrelacionados en lugar de un conjunto de sustancias fijas. Entonces, antagónico es una antítesis de la sustancia fija, de la idea de ser como fijo, inconmensurable, inmutable. No corresponde para nada a la idea de Parménides. Es un pensador clave esta filosofía y todo esto que se revela aquí en Widenhart, ya que, aunque es muy contemporáneo, especialmente tiene que ver mucho y entra en un debate directo con la ontología y la metafísica. Entonces, todo está en permanente construcción. Hasta cierto grado, sí, pero no es un relativismo radical la que pudiéramos sugerir aquí, ni tampoco un dogmatismo radical. Aunque enfatiza el cambio, hay una interconexión, es un enfoque que tiene una estructura coherente y un marco ontológico que busca entender cómo relaciona un evento y otro. Hay una interrelación directa y las entidades están en un constante devenir, un proceso continuo de cambio. Entonces lo que propone es que este constante cambio invita a que, bueno, nosotros no validemos un criterio de una vez, sino que consideremos de que puede cambiar, puede haber una anomalía, como decía Thomas Kuhn, por ejemplo, se me viene a la mente, y que este puede de alguna manera hacer tambalear el sistema, aunque todo pudiera quedar cubierto, salvando el andamiaje de alguna manera para que la investigación pueda continuar con esto que se sostiene en el paraguas de los programas de investigación del que habló Inri Lakatos. El lugar del relativismo
que confiere esta idea de Bininger es interesante, porque la realidad está en un proceso que es complejo. No puede ser comprendido a través de la experiencia de las relaciones en un momento actual, pero también corresponde a un momento histórico que han tenido de alguna manera correlación con lo que está sucediendo ahora y que estos tendrán incidencia en lo que ocurrirá en el futuro. De modo que no solamente es intersubjetivo del presente, sino del pasado, y esto va a tener una relación directa o una influencia al menos con lo que se puede percibir en el futuro. Así que no es una cuestión de ser para la muerte, sino más bien, como decía Levinas, en contradicción prácticamente a las ideas de, no, yo diría ya tan radicales. Yo no lo digo así porque yo he leído un poquito más y no era exactamente lo que quería decir Martin Heidegger, ¿sí? Martin Heidegger habla de ser para la muerte y Levinas de ser infinitamente responsable. Estoy viendo aquí para ver si todo va bien, ¿sí? Hay una idea que se me fue de todavía que tiene que ver con sí, ser para la muerte, conciencia de su mortalidad, de la finitud, que permite al ser humano reflexionar sobre el sentido de su existencia y asumir las decisiones en función a ella. Es decir, que en la medida que uno viva y que sea consciente de la muerte mientras esté vivo, uno pudiera estar muy entendiendo que hay un amor fati, en latín, amor al destino. Estoy viendo aquí para ver si todo va bien. Y lo que podemos conseguir aquí en Ser para la Muerte tiene que ver para Heidegger con el asunto este del Dasein, que es lo que significa Dasein para término alemán en Heidegger, tiene que ver con la existencia humana auténtica, ¿sí? La finitud, la muerte, todo esto, además de que genera angustia también, nos llama la atención en cuanto a amor fati y en cuanto a esta otra expresión latina que estaba buscando aquí, que tiene que ver con esto de la muerte, ya no tanto como un final triste para nosotros, sino que puedas pensar en que puedas dejar un legado, y este legado, por supuesto, va a tener una incidencia muy interesante en la gente que quede, ¿sí? La gente que te va a suceder, como quien deja un testigo, y este testigo, por supuesto, se supone, otros lo van a continuar. Ahora, el problema aquí está, momento mori, eso es lo que quería buscar aquí, o mors partitur, es una expresión latina para la cuestión esta que le estoy hablando de estar consciente de la muerte. En fin, dicho esto, lo que quería decirle Vina es que al dejar un testigo, un legado, tú puedes estar más tranquilo, pues. Puedes estar más tranquilo. Pero yo le pongo aquí esta concepción más lamentable. No suena tan positivista, es que tú no sabes qué van a hacer con ese supuesto legado que dejas. De repente terminen concluyendo de que no sirve para nada o nadie lo revise y ya. Pero bueno, eso es algo que no debe preocupar. Hay que aferrarse a la vida y también al devenir. Es decir, de que no nos lleve esto a ser irresponsables, como decía Levinas, sino a ser infinitamente responsables con el otro. Intersubjetividad. De que la otra persona que quede es uno como nosotros los seres humanos, George Richard Rorty, y que de alguna manera debemos darle importancia. Así que, no nada más a nosotros. Este libro de Proceso y Realidad y esta ideología, ya para ir resumiendo, tiene que ver con la filosofía del proceso. Bininger
propone que la realidad no está compuesta de sustancias fijas, sino de eventos, como hemos estado diciendo, y procesos en constantes cambios. Esta visión se opone a la metafísica tradicional, que se centra en el ser como algo estático, y a la cuestión de la sustancia. La sustancia es algo que no puedes ver infinitamente, va a continuar siendo así, sino que todo está sujeto a cambio. En todo caso, es el momento, y después lo sueltas y ¡ay! Es otra cosa, ¡ay! Es otra cosa. ¿Sí? Y debes estar con la mente abierta para atender y entender esas nuevas realidades. Comprender libera, y eso justamente se parece mucho a las ideas, de alguna forma, si hacemos una revisión de lo que decía Baruch Spinoza, ¿sí? No de manera idéntica, pero sí se asemeja. La actualidad y la aprehensión, prehensiones, aprender con H intercalada, aprender. Eso tiene que ver con el sistema de actualidad. Son eventos individuales, pero que se van a constituir con la realidad y van a impactar directa o indirectamente con otro. Cada actualidad se relaciona con otra a través de un proceso que se llama prehensión, que es la manera en que una entidad toma en cuenta y se relaciona con otra. La relación y conexión, para Wiener, enfatiza la interconexión de todas las cosas. Cada entidad está relacionada con otra, y esta está relacionada y es fundamental para entender la naturaleza de la realidad. La existencia de una entidad depende de una interacción con el resto del mundo. Si no conoces esto y esto y esto y esto, es decir, si no sabes el contexto, y eso tiene que ver con hechos históricos, entonces no vas a entender bien lo que sucede. La creatividad y el devenir. La creatividad es un principio central en la filosofía, dado que sostiene que el proceso de devenir es impulsado por la creatividad, que permite la aparición de nuevas formas y experiencias. Yo relaciono, voy interconectando, y eso, por supuesto, me lleva a una comprensión. Esto implica que la realidad está en un estado de constante evolución, como hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Critica la sustancia. Wiener critica la noción de sustancia como algo fijo e inmutable, de modo que es contrario completamente a las ideas presocráticas, específicamente las de Parménides. En su lugar propone Wiener que el ser humano es un proceso dinámico donde el cambio y la transformación son esenciales para la existencia. En cuanto al conocimiento y la experiencia, la epistemología de Wiener está ligada a su ontología, es decir, sostiene que el conocimiento se constituye a través de la experiencia de las relaciones, que la comprensión en el mundo es un proceso en sí mismo. En cuanto a la metafísica relacional, que hay que tener cuidado con no tener en cuenta una serie de eventos que son casuales, es decir, principios de casualidad, y tener cuidado con la correlación. Eso lo explicaremos en algún otro momento. Es decir, el enfoque de relación que ve este personaje Wiederherr en su libro, que es el que estamos analizando, Proceso y Realidad, tiene que ver con que el significado significa algo, significa que el significado y la identidad de las entidades surgen de una relación con otras entidades que están en proceso de devenir. En resumen, Proceso y Realidad de Wiederherr presenta una visión del mundo como un entramado de eventos interrelacionados en constante cambio, y aquí estoy leyendo mis notas, evidentemente, donde la creatividad y la relación son fundamentales para entender la naturaleza de la existencia. Su filosofía busca ofrecer una alternativa a las concepciones tradicionales de la sustancia, del ser, proponiendo un enfoque más dinámico y relacionado y más actualizado, y no tanto presocrático. Así que esto es muy interesante, debido a que en la medida que uno entienda, bueno, es un entendimiento parcial, falta mucho por entender. Se parece mucho a la filosofía de, más bien, si lo queremos ver de esta forma, como ya hemos estado hablando de Heráclito. Todo cambia, nada permanece. Nadie pasa dos veces por el mismo río, en el sentido de que ni voy a ser el mismo ni el río va a ser el mismo. O sea, todo tiene una correspondencia en un momento, y ese momento
pues como está constantemente fluyendo, no va a ser idénticamente el mismo, como el cuadro de que les hablé. Usted ve un cuadro, es estático, pero ve una ventana y ese paisaje está en constante movimiento. De modo que no puedo decir que el cuadro es el mismo. A lo mejor esto sí, pero no puedo decir de que al asomarme por la ventana voy a ver siempre el mismo cuadro reflejado, porque todo cambia, así sean cambios parciales que parecen poco significativos, ni hablemos del efecto mariposa, de que cualquier cambio en el efecto dominó, que también es otro, va a tener una incidencia muy interesante y significativa. No necesariamente por ser un cambio pequeño, esto no va a decir de que no tambalee el sistema o hasta que mueva todo el paradigma y nos lleve a hacer un revisionismo, porque no nos vamos a quedar por aferrarnos a tener la razón, a no actualizar el conocimiento que tenemos. Acto actual, pero acto en potencia siempre. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí porque esto lo estoy ya grabando por segunda vez, como les digo, y no quiero que sea más largo de lo que ya parece ser. Nos vemos otro día. Chao, chao.